Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis y dar toda la información de lo que sucederá el próximo domingo con la final de la Eurocopa 2024 y también voy a hacer un breve resumen de lo que sucedió ayer, porque no voy a decir sorpresivamente Inglaterra clasificó a la final, pero teniendo en cuenta el juego que venía demostrando el equipo por Gareth Southgate, verdaderamente es una sorpresa que alcance el duelo definitivo para conseguir su primera Euro, y la realidad es que no la va a tener fácil, porque se estará enfrentando nada más y nada menos que a España. Aún así me parece que haciendo un balance en general de todo lo que se vio en el certamen, llegan a la gran definición las dos selecciones que cada uno con sus propios argumentos han sido las más relevantes en el torneo. España ha sido sin lugar a dudas la que mejor ha jugado, la que mayor vuelo futbolístico ha demostrado y la que ha tenido que eliminar a Francia en semifinales, a Alemania, la anfitriona, en cuarto de final, y en fase de grupos le ganó a la última campeona Italia y a quien había logrado el tercer puesto en el Mundial de Qatar como Croacia. Por el lado de Inglaterra, no ha enfrentado a grandes selecciones más allá de este triunfo en las semifinales contra Países Bajos, pero aún así hay que tener en cuenta que le han marcado muy pocos goles y que es una selección que es muy pero muy difícil de superar. ¡Empecemos! Antes de meternos en la gran final del torneo, me parece apropiado repasar un poco lo que sucedió ayer entre Inglaterra y Países Bajos. Un partido que, si bien es cierto, no enfrentaba a las selecciones que mejor han jugado en el torneo por detrás de España, pero sí lo que hacía era enfrentar a dos selecciones que cada una con sus distintos argumentos han mostrado cosas positivas como para alcanzar al menos esta instancia del torneo. Países Bajos de hecho salió tercera en su zona, pero después tuvo dos victorias consecutivas en octavos y en cuartos verdaderamente con mucha autoridad. Inglaterra ha mostrado un juego verdaderamente soporífero, muy deslucido durante todo el torneo, pero aún así son pocos los equipos que verdaderamente lo han superado en materia futbolística. Gareth Southgate ha sido muy criticado por la prensa, inclusive por su propia hinchada, en relación a el poco juego que tiene esta selección, sobre todo teniendo en cuenta los nombres importantes que vemos que son titulares en este equipo, sumado también a los que están en el banco de suplentes e inclusive algunos de ellos que también se han quedado afuera de la convocatoria. En lo que respecta al partido, me parece que si hay algo para destacarle a Inglaterra en este caso, es que nuevamente volvió a dar vuelta el resultado, tal como había sucedido en octavos de final, que le ganó 2-1 a Eslovenia con muchísimas dudas. En esta oportunidad volvió a hacerlo sobre Países Bajos. A los 7 minutos, Xavi Simons abría el marcador. Para muchos, el joven futbolista cuya última temporada estuvo en el Red Bull Leipzig de Alemania fue el mejor jugador neerlandés del equipo dirigido por Ronald Koeman. Yo me quiero quedar también con el arquero, con Bart Verbruggen, que en general y sobre todo en fase de grupos tuvo una actuación verdaderamente destacada. Sin embargo, Inglaterra empataría rápido en el encuentro. A los 17 minutos, un penal de Denzel Dumfries sobre Harry Kane provocaba que el centro atacante igualara las acciones rápidamente. Y después hubo un largo trecho hasta esperar el segundo tanto inglés. Por lo pronto, en esa primera mitad se vio al equipo de Southgate bastante mejorado, si sobre todo lo comparamos con lo que se había visto en el cotejo con Suiza y en el encuentro frente a Eslovaquia. Verdaderamente había sido muy poco futbolísticamente hablando lo que había entregado el equipo británico, pero en esta oportunidad, en ese primer tiempo, hasta se puede decir que mereció dar vuelta al resultado antes de irse al descanso. Sin embargo, no lo consiguió y ambas selecciones se fueron al vestuario empatando 1-1. ¿Qué es lo que sucedió en ese vestuario y qué es lo que pasó en el segundo tiempo? Y absolutamente nadie sabe cómo Inglaterra se dio el lujo de meterse atrás y de esperar nuevamente a tener esa situación que lo salvara como para ganar el partido. Y finalmente eso sucedió, es decir, le terminó, no voy a decir saliendo, porque la realidad es que yo creo que es poco probable que Southgate le haya dicho jueguen en el segundo tiempo peor de lo que lo hicieron en la primera parte y vemos si podemos ganar con una jugada aislada. Pero la realidad es que hubiera sido más probable para obtener un triunfo si seguía con el libreto de esos últimos 25 minutos de la etapa inicial, donde a mi entender se vio lo mejor de Inglaterra en esta Eurocopa.
Por el lado de Países Bajos también hay que decir que poco y nada en lo que respecta a un equipo que en octavos y en cuartos de final contra Rumania y Turquía había dado muy buena impresión. El tanto del triunfo para Inglaterra terminaría llegando en el último minuto de partido. Luego de que Harry Kane tuviera que salir a falta de 10 para terminar el encuentro, su reemplazante Ollie Watkins agarró un balón por el costado derecho del ataque de Inglaterra luego de un pase de Declan Rice y en una jugada muy similar a la que normalmente realiza en su equipo en el Aston Villa, terminó definiendo cruzado sin nada que hacer para el arquero neerlandés y de esta manera Inglaterra alcanzó una nueva final de Eurocopa, la segunda de manera consecutiva. ¿Y qué final nos espera el domingo? Es cierto, y lo vuelvo a repetir, lo mismo que dije al inicio, si analizamos los rendimientos colectivos y los niveles individuales que han tenido tanto la selección española como el equipo de Inglaterra en esta Eurocopa, y el elenco dirigido por Luis de la Fuente debería ser favorito. Sin embargo, en una final no hay máximos candidatos. Y sobre todo teniendo en cuenta, más allá de que España haya salido campeón de manera más reiterada durante el último tiempo, que en relación a Inglaterra, la realidad es que los ingleses han llegado a instancias más decisivas. Es cierto que no han podido coronarse, pero si analizamos lo que han sido los últimos 3 torneos, dejando afuera la UEFA Nations League, donde es cierto que España se coronó, pero hablando precisamente de Eurocopa y Mundial, en Qatar, Inglaterra llegó a cuartos de final y España a octavos de final. En la Eurocopa 2021, Inglaterra fue subcampeona, perdió con Italia, y España fue semifinalista, perdió en esa instancia también con Italia. Y más atrás, en la Copa del Mundo de Rusia, España perdió también en octavos de final como en Qatar, mientras que Inglaterra obtuvo el cuarto puesto tras perder ese partido por intentar llegar al podio con Bélgica. Es cierto que a Gareth Southgate se lo ha criticado demasiado por cómo juega la selección de Inglaterra y me parece algo lógico que futbolistas que en sus clubes sean figuras excluyentes como los casos de Bellingham, Foden y Saka y no haber podido mostrar ese mismo nivel en la selección tiene cierta responsabilidad del técnico, pero aún así no hay que dejar de lado que por lo menos todo lo que en su momento no se conseguía porque Inglaterra no alcanzaba las semifinales de un torneo importante después de lo que sucedió en el Mundial de Rusia desde hacía 28 años y Southgate lo hizo posible junto con sus jugadores. Además de que esta camada de la selección de Inglaterra no se termina ahora, quizás el único que no esté en la siguiente Eurocopa, porque en el Mundial del 2026 es probable que todavía esté presente, es Harry Kane. Después el resto, Bellingham, Rice, los recién mencionados Saka y Foden, podemos sumar también a algunos defensores como es el caso de Konsa, de Keji, mismo los laterales Walker y Trippier me parece que pueden estar en el próximo Mundial. Ha sido una generación que para terminar de culminar con éxito todos estos buenos resultados o todos estos mejores resultados, si comparamos a la Inglaterra de principios de este milenio, claramente tiene que obtener el título. En el caso de España, y difícilmente será superar todo lo que hizo la selección española entre los años 2008 y 2012. Básicamente creo que es imposible. Ahora Luis de la Fuente le ha devuelto más alternativas para jugar a esta selección, porque sigue teniendo un predominio del balón tal como lo hacía el equipo que dirigía Luis Enrique, que fue el último entrenador que estuvo al frente de España en el Mundial de Qatar. Pero ¿qué era lo que sucedía? Ese equipo era muy horizontal, que predominaba en lo que respecta a la posesión de la pelota, porque llegó a tener hasta el 80%, por ejemplo, en la derrota en fase de grupos contra Japón, pero en lo que respecta a verticalidad, poco y nada. Ahora con los extremos, con Nico Williams y con Lamine Yamal, verdaderamente esta selección, cada vez que supera la mitad de la cancha, se sabe que puede generar una situación de gol para justamente provocar malestar en las defensas rivales. Vamos a ver una final con dos países que no voy a decir que jueguen de manera tan distinta, pero por lo pronto claramente son dos selecciones que sus trayectos en esta Eurocopa sí han sido diferentes, pero ahora en el duelo definitivo del próximo domingo en el Olympiastadion de Berlín, solo uno saldrá con el título. Y repasando justamente el recorrido que han tenido las dos selecciones en la presente Eurocopa, España estaba formando parte del grupo más complicado, por lo menos en la previa. Después es cierto que inclusive el grupo de Inglaterra terminó siendo más parejo, pero eso se debe a que España fue muy superior a las otras 3 selecciones, mientras que Inglaterra mostró una paridad enorme con los otros 3 países con los que tuvo que compartir zona. España comenzó con un triunfo
3-0 frente a Croacia, donde quizás no se vio la mejor imagen de España, pero justamente se lo vio muy vertical y un equipo que lo que generó lo convirtió algo totalmente distinto a lo que le venía sucediendo a España en anteriores ediciones de este torneo y también de las últimas Copas del Mundo. Posteriormente le ganó 1-0 a Italia, donde ya se vio una selección española mucho más mejorada, y en el último partido del grupo, con 11 jugadores alternativos, derrotó 1-0 a Albania como para asegurarse el primer lugar de la zona sin ningún tipo de obstrucción. Ya en octavos de final tuvo un cruce sencillo, el haber sido ganador del grupo B provocó que se tuviera que enfrentar a Georgia, victoria 4-1 sin oposición y sin ningún tipo de discusión, y en cuartos de final le llegaría el partido más duro de todos. Y finalmente hubo un país que por momentos superó a España. Derrotó, es cierto, el elenco dirigido por Luis de la Fuente a Alemania por 2-1, pero luego de empezar ganando por 1-0 en los últimos 20 minutos del partido regular, es decir, de los 90, sí se vio una Alemania que se lo llevó puesto y terminó igualando el cotejo en el último minuto de partido. Después, en el tiempo suplementario, España se terminó llevando la victoria por 2-1. Y después se enfrentó a Francia. España fue superior en general durante los 90 minutos, pero tuvo la difícil tarea de tener que dar vuelta al marcador. Empezó perdiendo por 1-0 a los 8 minutos de partido y antes de los 25 ya había dado vuelta al resultado. Tuvo que sufrir, ese es un punto también importante para esta selección española, ha aprendido a sufrir y los equipos que son campeones tienen que tener eso como un plus importante. Si vamos al recorrido de la selección de Inglaterra en la presente Eurocopa, comenzó con un triunfo 1-0 frente a Serbia con un gol un tanto aislado de Jude Bellingham en un partido aburridísimo. En realidad, todos los partidos de Inglaterra fueron verdaderamente aburridos. Todos los cotejos tuvieron momentos particulares. Porque ¿qué pasa? Inglaterra no juega bien y eso provoca que obviamente no tengamos muchas ganas de ver el partido porque no hay un fútbol fluido, pero a su vez también Inglaterra provoca que los rivales no jueguen bien. Y eso puede ser un plus para el elenco dirigido por Southgate. Después, en la fase de grupos, le tocó igualar con Dinamarca 1-1 y empatar en el cierre 0-0 con Eslovenia. Con el conjunto de resultados que se dieron, terminó primero en su zona. Eso provocó que también en octavos de final tuviera un cruce accesible. Se enfrentó a Eslovaquia, a quien le ganó por 2-1. Empezó perdiendo y en el último minuto de partido igualó el duelo con un golazo de Bellingham de chilena, y en el primer minuto del suplementario Harry Kane marcaría el 2-1 final para que los ingleses alcanzaran la instancia de 8 mejores del certamen. En esa ronda se vieron las caras con Suiza, un equipo que había jugado a lo largo de los primeros 4 partidos un mejor fútbol que Inglaterra. Empezó ganando el equipo suizo con gol de Embolo, pero una individualidad de Bukayo Saka provocó el 1-1 y posterior victoria de Inglaterra por penales con un penal atajado por Pickford. Y en semifinales, lo contado en este video, triunfo 2-1 ante Países Bajos, donde se vieron quizás en el primer tiempo los mejores 20 minutos de Inglaterra en toda la competencia y donde terminó de llevarse la victoria, también por 2-1, con un gol agónico de Ollie Watkins. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que va a suceder el domingo, España e Inglaterra se estarán enfrentando en el Olympiastadion de Berlín en busca de conocer al nuevo ganador de la Eurocopa. Para tener en cuenta, si los españoles levantan el título, se convertirán en soledad en el país que más veces ha logrado alcanzar este trofeo, con 4. Superarán a Alemania, con quien hasta este momento comparten el primer escalón con 3 certámenes cada uno. Por el lado de Inglaterra, no logra obtener un campeonato importante desde 1966, cuando fueron campeones del mundo. Luego de lo que fue el subcampeonato de la Euro del 2020, que se jugó en 2021 por la pandemia por COVID, ahora estarán en búsqueda de intentar por fin romper el maleficio. En caso de ganar, obviamente estarán levantando su primer trofeo. Luis de la Fuente contra Gareth Southgate, los dos entrenadores con ideas distintas, pero que verdaderamente han sido, por distintos motivos, los mejores de la presente competencia. Veremos quién termina sobre el final del día domingo levantando el trofeo.